es como que el cielo y la tierra están entremezclados. Está ahí invadiéndose y ambas realidades se expresan. Y eso me gusta mucho. Hace poco estaba reescuchando una entrevista de Bono en la que él se quejaba justamente de eso. Bono de U2, ¿no? Sí, Bono de U2, sí. Sí. No Se es quejaba de del PSOE, que en la música eclesial no había contradicción, que todo era siempre bonito y todo era estupendo. Sí, Todo. vale. Y se quejaba como que estaba demasiado alejado de la realidad o algo así. Sí, es como los mundos de Yuppie, ¿no? Es que como que siempre se ha atendido a que si estabas hablando de algo espiritual, era algo espiritual. No tenía nada que ver con el resto de tu vida. Sí, y es todo lo contrario, ¿no? Claro, pero además que nos da, aquí dice, mi corazón hay conflicto y pugna. Entonces nos da, dentro del mundo cristiano, pavor decir, voy, pugna, ahí tengo, me van a acusar el dedo. Entonces, Sí. Sí, porque parece que si no eres una roca muy firme o muy sólida, tu fe también otros pueden pensar que tu fe tambalea, ¿no? Cuando en realidad somos humanos y hay temor y puede haber contradicción en un momento dado y puede... Sí. sí, yo creo que lo que pasa es que, hablo por mí, tenemos a enfocarnos mucho en la organización, porque si vamos directo a la revelación, Pablo, Jesús experimentaron esto. Y si no lo experimentamos o vemos que no se está, o que hay ese dualismo, como dice Rubén, creo que tiene que ver con una construcción. Pero si vamos de verdad a la palabra, Jesús mismo dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pablo me recuerda cuando dice, quiero hacer una cosa y hago lo contrario, ¿no? Lo que quiero. Y siempre existe esa pugna, ¿no?, en nuestros corazones. Pero yo creo que en la revelación bíblica está. Es decir, que aunque no la veamos en la sociedad o no la veamos en nuestras estructuras eclesiales, está ahí, está allí, ¿no? Y creo que es una realidad. O sea, todos sabemos, cada uno de nosotros sabe de qué cojea, ¿no? Y qué es aquello que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, ¿no? Y reconocer esa realidad, yo creo que es lo que nos hace, no solo, como decía Rubén, más humanos, pero también más espirituales, ¿no? De saber vivir en esa paradoja, ¿no? Creo. Y yo creo que eso nos acerca también más al Señor. Porque cuando somos coherentes con lo que sentimos, podemos estar en paz también con Dios. Porque no nos estamos engañando a nosotros ni a Él. Al final, si nos intentamos engañar a nosotros, estamos también engañándole a Él. Aunque para Él todo no le podemos engañar, pero sí es como se trata de nuestra relación con Él, ¿no? Como no ser sinceros. Sí. A mí, de hecho, esto que estamos hablando es una de las pruebas evidentes de que el texto bíblico no es de procedencia humana, es decir, que no surge de un invento de alguien que quiere quedar bien. Porque el texto que acabamos de leer, en realidad deja a los apóstoles fatal. Unos apóstoles incrédulos ahí, cobardicas, y se podríamos acumular adjetivos peyorativos, ¿no? O sea, la Biblia no vende a los apóstoles como una estirpe estupenda que hay que seguir. Digamos, lo deja como en evidencia, ¿no? No es... Y quien que quisiera hacer propaganda iba a hacer eso de una manera tan ruin y tan auténtica, ¿no? Sí, es verdad. Muchas veces se señala a Tomás, ¿no? Y se le llama al creyente incrédulo. Y porque dijo que hasta que no viera no iba a creer, ¿no? Pero es que no hay ni uno solo de los discípulos de Jesús que creyera antes de ver. Sí, Todos sí. creyeron después de haber visto. Y bienaventurados aquellos que aún sin ver, vean. Crean, perdón. Que digo, el Señor dice, bienaventurados aquellos que aún sin ver, creerán.
Que quería decir que incluso Pedro, viendo y estando con él, le negó 3 veces, ¿no? ¿Cómo? Que digo que Pedro, estando con él, todavía le negó 3 veces. Yo pienso que esto que se ha ido dando en la tradición evangélica o cristiana, de poner a, por ejemplo, los apóstoles como superhéroes. No te escucho, Pilo. No se me escucha, ¿no? No. ¿Dónde está mi micrófono? A ver, Nada. ¿ahora se me escucha? Ahora. Un poquito mejor. A ver, ¿ahora? Ahora mejor. Ahora mejor. Sí, más cerca tiene que estar. Ay, que yo creo que esta realidad que se ha ido dando en la iglesia tradicionalmente de poner de hacer los espacios de culto unos espacios sagrados y poner a los apóstoles como superhéroes, por decirlo así, atiende también a la necesidad humana que tenemos de tener referentes, ¿no? Referentes que alcanzar y de tener también espacios de referencia que sean espacios de oasis y de conexión con Dios, como espacios puros y tal. Sin embargo, también eso tiene como su paradoja, porque desatiende la realidad humana de donde venimos, y que si no la trabajamos, pues difícilmente podremos realmente conectarnos con esa realidad divina. Sí. Yo no sé si os ha pasado, habéis tenido esa experiencia, pero yo reconozco que mucho tiempo en mi vida cristiana, como he estado rodeado de esa imagen de todo lo puedo en Cristo en todo momento, y el que siempre estaba en el frente hablaba de el Señor me ayuda aquí y tal, y se hablaba tan poco en esos espacios de nuestras propias luchas y demás. El efecto que tuvo en mí durante mucho tiempo es que mis luchas yo tendía a ocultarlo, porque total, aquí toda la gente está muy bien y yo creo que no doy la talla. Sin embargo, a lo largo de mi vida cristiana, la gente que más me ha ayudado en mi acompañamiento espiritual son aquellos que se han hecho vulnerables conmigo y que se han abierto y me han dicho, pues yo estoy luchando con eso, tal, porque ahí es donde me han dado cancha a yo abrir mi corazón, porque he dicho, ala, si ese está luchando con eso, es normal que yo también luche. Entonces, se puede, no, es como dice el refrán, ¿no? Desgracia de mucho, consuelo de tontos, pero consuela. Claro. Pero en realidad estamos hablando de la realidad, es que la realidad no es la otra, la realidad es esa. Que los que no se hacen vulnerables realmente lo son, pero como yo no lo sé, se crea una cultura en la que tapamos eso, ¿no? Porque acabamos queriendo mostrar, porque mira, yo al ser cristiano todo me va súper bien. Y claro, esa cultura acaba haciendo mucho daño, porque acaba llevándonos a vivir fuera de la realidad, ¿no? En una burbuja que no muestra lo que realmente está pasando, ¿no? Falta verdad ahí. Y es curioso porque esa verdad nos falta en la Biblia. Es decir, falta a veces en nuestros momentos de adoración y te va al libro de alabanza de la Biblia y no falta casi en ningún lado. El 70% de los salmos están repletos y llenos de la mísera condición humana, a la vez que manifiesta a Dios como su gloria. O te va a Lamentaciones, o te va a los profetas, a Jeremías, por ningún lado está. Es decir, es una cultura que nosotros no hemos hecho fuera de la Biblia. Pero es muy complicado mantener esa cultura si realmente somos honestos con la Biblia y la hacemos nuestra, ¿no? Al final, los referentes, mientras más cercanos sean, en realidad es cuando más influyen. Cuando más ve su realidad humana y su lucha, sus dificultades. Yo creo que también se ha hecho mal uso del versículo, porque yo me acuerdo cuando me convertí, que ese versículo como que me ayudaba a tener esa visión tan irreal, ¿no? Del evangelio, del mundo cristiano y todo, que era, si bien haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces era como, tenemos que tener la mirada hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no mirar lo que está aquí.
Y esto en mi caso me influyó mucho al comienzo porque estaba en una burbuja. Sí. O también, por ejemplo, bueno, algo que yo he vivido, ¿no? En todos estos años que llevo como cristiana, es que si si eres cristiana estás bendecida y te va muy bien. Pero si eres cristiana y no te va bien, ¿qué quiere decir? ¿Que no estás bendecida? No sé, lo dejo ahí. Pero es algo que a mí me ha hecho mucho daño, pero muchísimo daño, vamos. Ahora me río, pero... Sí, pero es eso, yo comparto un poco lo de Rubén, ¿no? Yo me he educado pues en una muy férreo, todo muy, muy tradicional, y era eso, ¿no? Si fallas, primero que no lo vas a contar a nadie, por supuesto, ¿no? Y ves que es todo tan perfecto, tan, que si caes, pues ya eres no, o sea, no das la talla, ¿no? Y es que de verdad, vuelvo a insistir en esto que me encanta, dice, en mi corazón hay conflicto y pugna, y es que si no, no tendríamos al espíritu vivo, o sea, si no hay conflicto, no seríamos espirituales realmente. Sí. A ver, habla. Siléncianos. Siléncianos a todos. Venga. Porque no después, no, a hacerlo vosotros. No se te escucha, David. No ¿Podéis puedes hacer como el otro día? Conectar con un... No podéis. Lo hemos intentado y se acopla el micrófono. Ahí, Ahora se escucha perfectamente. Ahora se te ha escuchado. Pues acércate al ¿Y altavoz. no tenéis un micrófono portátil o algo para acercaros a la... Bueno, boca? acércate como lo has hecho ahora, que va perfecto. Era lo que iba a comentar. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? No, iba a decir que bendita dualidad, porque por lo menos tenemos la parte positiva de confiar en Dios y de tenerlo presente en nuestras vidas, que no es solamente la parte mala. Por eso digo que bendita dualidad. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Alguien me puede Acabo de comprobar que tienes la oreja muy limpia, David. Voy a cerrar aquí, que hay ruido. ¿Alguien me puede explicar el versículo 23 del Juan 20? Es que no entiendo. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Se refiere, yo creo que al perdón, al que perdonaréis los pecados serán perdonados, y a los que no, pues no van a ser perdonados. ¿Cómo? Sí, yo creo que va por ahí. Pues es lo que le dice Jesús a los apóstoles. O sea, les da como una cierta autoridad también para poder perdonar pecados. Porque lo van a hacer en nombre de Jesús, yo entiendo. Yo no sé muy bien, porque sé que es un pasaje complicado. De hecho, dependiendo de la tradición cristiana, se usa de una manera u otra. Pero al menos el principio que yo saco de ahí detrás o que yo trato de aplicar es el hecho de que la gracia realmente es poderosa y valiosa, y el no vivir en la gracia va a traer consecuencias. Es decir, si yo vivo una vida de perdonar a otros y de que el perdón esté constantemente en mí, eso va a traer un beneficio. Y si no lo hago, a mí ese versículo me habla de que también eso va a tener consecuencias. Es decir, si yo vivo haciendo el bien, va a tener consecuencias, y si no hago el bien, también va a tener consecuencias. Entonces, fuera parte de la interpretación más concreta a nivel litúrgico o organizacional, ¿no? Sé que en algunos sitios pues se usa mucho el te perdono, ¿no? Del sacerdote hacia cristiano hacia el laico, tal. Que fuera parte de eso, a mí el principio que me llama la atención es ese, ¿no? El vivir de gracia con los que me rodean. Y si vivo así, oye, va a tener un efecto en ellos. Pero bueno, no me mojo más, porque es que no sé exactamente
sí, a lo mejor tenemos que andar por ahí diciendo, te perdono los pecados en el nombre de Jesús. A lo mejor sí, ¿eh? Uno tiene también que ver un poquito con otro versículo que el de confesaos los pecados unos a otros para que seáis sanados. Es decir, si, por ejemplo, si hiciésemos un ejercicio de unir los dos versículos y parafrasear el versículo 23, no sé, podría hacer algo así como, o sea, bueno, no sé, no sabría parafrasearlo ahora, pero a mí me recuerda mucho ese versículo. Yo creo también. que se referiría como que a quien perdona lo libera. Claro. Y a quien lo perdona, pues le dejas con ese, como que está atado todavía a esa situación no resuelta, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta el contexto. El Señor está entregando el Espíritu Santo. Es decir, esto tiene que ver con misión, desde mi perspectiva. Una vez que, fíjate, por retomar lo que decía Raúl al principio, ¿no? Estamos en unos 7 semanas donde el Señor promete el Espíritu y ya el Señor ha resucitado, por ponernos en donde los primeros seguidores, y estamos en una luna de miel, donde estamos encontrando a un rabí, a un maestro que ha resucitado y nos lo vamos encontrando cenando una vez, desaparece, otra vez nos lleva al campo y en este contexto es donde el Señor les dice, recibid el Espíritu Santo. Y es interesante que en este Juan es toda una preparación de promesa de Espíritu. Y Juan 6, 14, 15, 20, el Señor está diciendo, yo le voy a decir, esto es lo que viene, es necesario que yo me vaya, ¿no? Entonces, el contexto, yo creo, este 23 tiene que ver, recibir el Espíritu Santo y ahora ejercitar la misión, que al final es la misión de Dios, que es perdonar, restaurar, y cuando dice perdonar los pecados, habla de restaurar un orden que desde el inicio se ha roto, y el pecado original, esa actitud, esa separación de Dios, y para mí tiene que ver con eso. Ahora que tenéis el Espíritu y recibid el Espíritu Santo, y a quien ejecutéis la misión, se liberará de la misión, y a quien no lo hagáis, se quedará igual. Entonces, para mí, más que un poder sobrenatural para decir te perdono, no te perdono como hombre o como mujeres, más bien es una responsabilidad, así lo entiendo, esa es mi apreciación muy personal, una responsabilidad misional de que ahora que la promesa de ese Espíritu que mora en mí, ahora como seguidor del Maestro, habiendo pasado por un Pentecostés, ¿qué hago con esta misión? En realidad estoy actuando en base a restaurar un mundo roto, en pecado, desestructurado socialmente, psicológicamente, ecológicamente, o no, o me quedo... Y a quien no se lo hagáis se va a quedar igual. Entonces, a mí me habla más bien es de una responsabilidad. Te pongo en ti ahora la decisión, ¿no? Y ahora trabaja. Así me como yo el versículo. Tampoco, como dice Rubén, tampoco me quiero levantar como maestro, pero que lo entiendo más como recibe el Espíritu, misiona y ahora tú decide lo que vas a hacer. Yo estoy pensando en la culpabilidad a veces con la que vivimos. Pienso en los niños de mi centro, ¿no? Que han cometido delitos súper bestias y puede llegar un momento en que viven con esa carga que pueden llegar a tener una conciencia y tal, ¿no? Entonces, perdonar los pecados es decirle a esa gente, oye, que lo que has hecho... Dios ya no lo va a tener en cuenta. Es decir, es un mensaje de gracia bestial, ¿no? Entonces, a quien perdonéis los pecados les serán perdonados. Imagínate cuando llevamos esa losa de culpabilidad encima y llega un mensaje que nos lo quita. Dicen, no, es que ya Dios no te ves culpable. Es decir, estás perdonado, eres libre. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada. Dios te ama a pesar de tus errores y lo que ha pasado, ¿no? Y cuando dice eso, ¿no? A quien perdonéis los pecados les serán perdonados. Y escuchándote a ti, Iván, pienso en esa misión, ¿no? Que tenemos de buenas noticias, de poder ayudar a la gente a ser libre de esa culpabilidad. Nosotros mismos, vivir libre de esa culpabilidad, ¿no? Vivir constantemente recibiendo ese perdón y estando en ese perdón.
yo creo que esa es la verdadera, bueno, por poner misión, pero la verdadera evangelización es esa liberación, ¿no? Evangelizar no es suscribir personas a nuestras plataformas, ¿no? Sino más bien ir, mientras vamos, no perdonamos, sino liberando en ese mensaje de gracia donde ya no eres juzgado. O sea, nadie te juzga, pues yo tampoco te juzgo, ¿no? Ese es el Jesús y para mí esa es la labor de evangelización, no es suscríbete y ahora hazte de los míos. Al contrario, ya no tienes esa losa, como dices tú, Rubén. No tienes esa losa encima y eres libre. Ahora ve y no peques más, ¿no? Es un poco a mí el mensaje. Y es lo que puedo entender ahora que tenéis este Espíritu Santo prometido, ¿no? Sí. Wow. No te escuchamos, Raúl. Estás muteado. Digo que estaba diciendo que estaba de acuerdo con lo que está diciendo Iván, que hay que entenderlo en un contexto misional y también en un contexto cronológico del momento en el que se lo dice. Porque recordad que decíamos el otro día que en el día que se lo dice era Domingo de Gavilla, que es el día de la resurrección de Jesús. Pero Domingo de Gavilla es la primera parte de una fiesta que tiene un final 50 días después o 49 días después. Es decir, el grano que muere y resucita, 7 semanas después, tiene como una réplica, ¿no? Se multiplica. Entonces, es como si de alguna manera estuviera diciendo Jesús a sus discípulos que quien él era y lo que él hacía, lo iban a poder hacer también ellos, como si ellos fueran también pequeños Cristos, ¿no? Como si Cristo pudiera seguir actuando en el mundo a través de ellos. Porque incluso a Jesús, cuando Jesús le llevaba al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Los judíos se escandalizaron, ¿no? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando dice, bueno, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O levántate, coge tu lecho y vete para tu casa. Pues para que sepáis, ¿no? Y pues, al final dijo que se levantara, ¿no? Y entonces, yo creo que con el mismo enfoque tenemos que entender el pasaje de Efesios donde habla de las funciones de los cristianos en la iglesia, cuando dice a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que tradicionalmente se ha entendido eso como que hay algunas personas que tienen un estatus superior, y yo creo que son funciones que los cristianos tenemos que hacer en nuestra responsabilidad, solo si lo hacemos como Cristo lo haría. Si uno enseña en el nombre de Jesús, se enseña lo mismo que enseñaría Jesús. No porque tenga aquí un título colgado en la solapa que diga, ay, tú eres don pastor o no sé cuánto, entonces puedes decir lo que quieras. Si enseña como enseñaría Jesús, pues entonces lo hace en su nombre. Y si perdona como perdonaría Jesús, entonces lo hace en su nombre. Sí. De hecho, por ejemplo, el pasaje que hemos leído de Primera de Juan, creo que todo nos conduce a identificarnos con Jesús en cualquier cosa. Dice, está la victoria que vence al mundo, vuestra fe, ¿no? Pero no es nuestra propia victoria, es la identificación en la victoria de Jesús. Como dice el pasaje de Corintios, ¿no? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, en la institución católica se ha interpretado eso como que hay gente que puede perdonar pecado, ¿no? Bueno, si lo hace a su manera y no lo hace como Cristo lo haría, pues entonces es que no tiene sentido ninguno. Y de hecho los apóstoles con el Espíritu Santo tenemos algunos pasajes donde actúan con bastante contundencia, ¿eh? Ananías y Zafira cayeron fulminados, ¿no? Y aquel que se acostaba con la mujer de su padre, pues es que eso, ni siquiera entre la gente del mundo se ve esas cosas, ¿no? Que se quitarlo de medio de vosotros. Sí, yo creo que había en nuestro contexto, creo que hemos perdido el reconocimiento de quién es la obra y de quién es qué. Y creo que con el tiempo hemos tendido a querer, no solo, bueno, controlar y a pensar que es nuestra. Y creo que en ese momento había había no solo una convicción
tan clara de que eso no era de ellos, porque de estar abatidos, negando, escondidos, temerosos de cuál iba a ser si el maestro lo han crucificado, para nosotros va lo mismo. Y luego volver y ver las obras, yo creo que había que, o sea, a mí me habla de la convicción de que nosotros solo somos colaboradores, somos unos invitados a esta fiesta o a este proceso, ¿no? Y a mi juicio es lo que hemos tendido a perder, esta convicción de que nada de esto es nuestro, ni que nos reunamos aquí en el Zoom es obra nuestra humana, sino que es obra de otro que nos ha invitado, nos ha quitado la loza que cada uno tiene, por usar la palabra de Rubén, y ahora nos ha unido un domingo 19 de abril en una herramienta tecnológica. Y es obra de él. Pues sí. A mí, si me permitís, yo he hecho en estas 7 semanas, lo que he ido, bueno, he empezado esta semana a recopilar pasajes de la promesa del Espíritu, y son pocos, están todos en Juan. Si me permitís, los leo, son palabras de Jesús sacadas de la Biblia, textos están en Juan y uno en Lucas, y lo que he intentado es como poner un orden, ¿no? Haciendo esto que decía Raúl, ¿no? Si estuviéramos allí, en este momento, ¿qué estuviéramos escuchando de Jesús, ¿no? Ya no con el orden en el que está hecha la Biblia, ¿no? Sino con el orden de palabras de Jesús. Si nos lo estuviéramos encontrando ahora, imagínate que vamos al supermercado a comprar en medio de confinamiento y ¡puf! Y nos aparece ahí Jesús y nos acompaña, ¿no? Y creo que el mensaje es este, ¿no? Bueno, lo vemos en hechos, ¿no? Quedaros aquí, esperad, pero básicamente es la promesa del Espíritu, ¿no? Entonces hay pasajes, bueno, lo voy a leer sin los versículos, como si fuera una conversación, ¿no? Y dice, el Espíritu, es el Espíritu el que tiene poder de dar vida. Las obras de la carne no pueden hacer nada. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo oraré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo acepta, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque Él mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, yo vendré a ustedes. Es necesario que yo me vaya para ustedes, es necesario para ustedes que yo me vaya. Pues si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Si yo me voy, lo enviaré. Pero cuando haya venido, Él revelará al mundo lo que es pecado, lo que es rectitud y lo que es justicia. Pecado, porque ellos no creen en mí. Rectitud, porque yo voy al Padre y a ustedes. Y ustedes ya no me verán. Justicia, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tengo muchas cosas que decirte, pero ustedes no las entenderían en este momento. No obstante, cuando el Espíritu de la verdad haya venido, Él os guiará a toda la verdad, pues Él no hablará por su propia cuenta, pues todo lo que Él oiga, eso les hablará y les mostrará aquello que ha de venir. Él me alabará y me glorificará por revelar mi gloria a vosotros. Toda la gloria del Padre es mía, es vuestra también. Por esto les puedo hacer esta promesa. El Espíritu os revelará mi gloria a vosotros. Si un niño os pide pan, ¿le ofreceríais una piedra? Si un hijo les pide pescado para comer, ¿le dais una serpiente? ¿Daríais un escorpión a un pequeñuelo que os pidiera un huevo? Pues bien, si vosotros, siendo malos, sabéis proveer para vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Cuando el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien yo enviaré del Padre, haya venido, Él testificará de mí. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recibid el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buena recopilación. Sí. Wow. Iván, ¿lo podrías pasar? Sí, lo pasaré. Gracias.
Yo creo que es una oportunidad, por tomar lo que decía Raúl, de quedarnos en modo, bueno, al menos así he vivido yo desde que ha terminado la Semana Santa, intentando en medio del confinamiento, en modo esperar la promesa, el espíritu, que es lo que el Señor quiere revelarnos, ¿no? Y aprovechando el confinamiento, ¿cuál es en medio de todo esto, ¿no? Y creo que son 7 semanas muy buenas, que bueno, os propongo que podamos rumiar en esto, porque es una oportunidad cada año de hacerlo, de reencontrarnos con el Cristo crucificado la semana pasada y luego poder rumiar durante 7 semanas en qué significa esta promesa y el Espíritu y poder, bueno, para mí esta ha sido una oportunidad el confinamiento de experimentar un Dios inmanente y no necesariamente trascendente, que está en las afueras, que me tengo que encontrar con alguien para ver, sino ese Dios que de verdad está en uno, que a veces el día a día me impide estar en conexión con Él, ¿no? Y creo que para mí es una invitación estas 7 semanas de mantenernos rumiando en la promesa, que es el Pentecostés, esto que hablaba Raúl, la fiesta, el porqué, la multiplicación, todo, que podamos y decir, Señor, danos tu espíritu, dame tu espíritu, ¿no? Si el Señor, ¿quién no se lo va a dar si no se lo pide, ¿no? Pues sí. Sí. Todo lo que signifique que el Espíritu Santo es nosotros en esos días también, poder pensar, estoy pensando en que el Espíritu de Jesús lo que realmente trae a nosotros es la vida de Jesús, y pensar en esa realidad, ¿no? Cómo la vida de Jesús en esos días se tiene que ver en esta realidad en la que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser lleno de esa vida y que esa vida salga por los poros, ¿no? En medio de lo que está pasando, en medio de estar ahora mismo como tenemos que estar, encerrados, pues ¿qué haría Jesús, no? Antes estaba hablando Raúl es en el nombre de Jesús y lo hacemos como Él lo haría, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué es lo que Jesús haría en la cuarentena? ¿A qué se dedicaría Jesús en la cuarentena? Porque eso es lo que el espíritu del que estamos hablando, que queremos ser llenos, controlados, como que el término que queramos usar, o con el que teológicamente nos sintamos más cómodos, pero eso es lo que va a traer en la vida de Jesús, Jesús en el confinamiento. Antes Raúl dijo pequeños Jesuses, y yo creo que es una manera de tratar de expresar eso, ¿no? De que cada uno de nosotros podamos llevar una parte de esa vida de Jesús donde estamos. Estoy pensando en mí, tener que salir a trabajar y encontrarme con los chicos en el centro, o atender ahora a Silvia, que está enferma, o a los peques que tienen su atención, los vecinos, o las noticias que me llegan. ¿Qué haría Jesús, no? ¿Cómo lo...? ¿Tenéis el pan y el vino? Sí. ¿Sí? Yo es que tengo que ir. Sí. Voy a ir por él. ¿Os parece si, como la otra vez,
tenemos también un momento de poder orar o expresar peticiones a través de frases breves entre nosotros, entre temas que tengamos en nuestra cabeza y tal, por incluir un tiempo de pedir o alabar, o lo que no sé, más enfocado en la oración. No sé, lo hago como propuesta, si os parece, ¿eh? Sí. Aprovechando que tenemos aquí una enferma, ¿qué haría Jesús? Pues nosotros estamos muy cargados por los niños del trabajo, porque sabemos que están muchos de ellos pasándolo muy mal por el confinamiento. Viven en pisos muy pequeños, con pocos recursos, padres con pocos recursos también para poder ejercer una paternidad saludable 24 horas, y sabemos que está siendo súper duro para ellos y nos carga un montón. La verdad, pensamos en ellos y nos produce mucha tristeza, la verdad, pensar en muchas de las familias que atendemos y que son tantos en pisos tan pequeños, e imaginarnos cómo están. Y muchos de ellos, Juan Antonio está haciendo seguimiento toda la semana y le cuentan de la situación de estrés que están viviendo. Está siendo muy agobiante para muchas de estas familias. Y bueno, yo quiero pedir por ellos porque tenemos mucha carga, y para que el Señor los bendiga y les dé paz a esos padres y a ellos también. Amén. Sí. Que les traiga su presencia, que su presencia entre a sus hogares de manera sobrenatural y haya allí paz. Amén. Y también sobre vosotros, que el Señor os dé sabiduría para cuando habléis con la familia y os planteen los problemas o las circunstancias, que tengáis vuestras palabras realmente puedan ser útiles para tocar corazones y transformar situaciones también. Entonces, yo pido que el Señor os dé también esa gracia en estos días, que no es fácil para estos niños, estas familias. Que el Señor os siga usando ahí. Amén. Amén. Yo quiero dar gracias a Dios también por mi padre. Seguimos recibiendo buenas noticias de que va bien y imágenes de lo bien que está allí, y eso nos alegra un montón. Pronto van a hacer pruebas otra vez, y si da negativo muy probablemente pues ya regresa a casa. Pero quiero darle gracias a Dios por la obra que ha hecho, y aprovechar para agradeceros a vosotros vuestras oraciones también, y seguir pidiendo por los que aún todavía están enfermos. Y bueno, aprovecho que está aquí Silvia, y uniéndome a vosotros en oración, pues pedir que ella se pueda sentir ya restablecida totalmente, que lo que está produciendo en su garganta, ese malestar, desaparezca, y los mareos y el dolor de cabeza que se vaya también, y ella pueda continuar adelante. Y bueno, como decía Silvia antes, pensamos en los que realmente lo están pasando mal en eso, ¿no? Porque gracias a Dios, en medio de esta realidad nos sentimos como muy afortunados, muy privilegiados, ¿no? Pero pensando en tantas familias que han perdido seres queridos, y de la manera, pues yo quiero unirme a vosotros en pedir la paz de Dios sobre estas familias, y que Dios, Jesús, pueda abrazar ahí a tanta gente que desde aquí no podemos llegar, ¿no? Pero sí podemos, a través de la oración, pedir la misericordia, la paz, la ayuda del Señor para los que están todavía en la UCI, para los que están saliendo, para los que están entrando, ¿no? Que puedan sentir el amor de Dios en esos momentos. Amén.
Bueno, yo quiero daros las gracias por el cariño que he experimentado. Os lo dije por WhatsApp y lo vuelvo a decir aquí. Muchas gracias por el cariño y los mimos con vuestras palabras y oraciones. De verdad que lo vuelvo a decir que es un privilegio, un regalazo teneros. Y bueno, me emociona, pero es que es la verdad. Y luego... confesaos que aunque parezca una locura lo que voy a decir ahora, pero todo este tiempo de confinamiento a mí de alguna manera me ha emocionado, o quizás sea una dosis de reavivar mi fe, porque estamos viviendo un acontecimiento mundial que no es ni siquiera nacional, o sea, es mundial. Para mí este parón es un basta de parte de Dios a muchos niveles. Entonces, yo ahora mismo me encuentro en un punto en el que quiero escuchar la voz de Dios, que su espíritu me muestre claramente cómo hacerlo, pero siento que tiene que haber cambio. Como seres humanos tenemos que cambiar. Y no es solo algo que nos está diciendo Dios a nosotros como iglesia o como pueblo, creo que se lo está diciendo al mundo entero, que ya basta, que nos estamos pasando 3 pueblos. Y creo que tenemos que, o sea, este confinamiento se está alargando porque creo que no es cuestión de decir, estoy deseando volver a la normalidad, porque creo que no podemos volver a la normalidad. Claro. Y es mi sentir. Es como, no, a la normalidad no, tiene que haber cambio. Y yo ahora mismo me encuentro en ese punto. Y a la vez, leyendo los salmos y leyendo los evangelios y leyendo la Biblia, es como que todo recobra como más vida, ¿no? Es que, una vez más, sí sabemos que Dios es real, pero es que cuando ya está involucrado el mundo entero, es como otra vez realmente confirmar la grandeza de nuestro Señor y que nos sentimos que no somos nada y Él, sin embargo, nos sigue mirando con tanto amor, ¿no? Para Él somos tan preciosos y para mí es como una oportunidad. Este confinamiento es igual a oportunidad a mejorar. Amén. Así que seamos sabios y que tenemos como mucho ruido también. Siento que nos estamos desintoxicando de mucho ruido interior también. Y bueno, que el Señor nos ayude y pido que sepamos escucharlo. Amén. Y bueno, que lo que escuchemos lo hagamos. Y que la vida son 2 días. Últimamente lo digo mucho, pero es que lo pienso. Somos frágiles, el tiempo pasa volando y creo que tenemos que dejarnos de muchas tonterías e historias y vivir el hoy y en conexión con lo más bonito que es el Señor. ¿Y cómo hacerlo? Pues cuanto más conectemos estemos, más lo sabremos. Sí. Amén. Yo también, a mí me gustaría también pedirle al Señor por las familias que están en paro, que se han quedado, bueno, con un ERTE o directamente al paro. Porque aunque yo siento un poco como Silvia, que para mí, a pesar de que hay personas, bueno, es que es fuerte que yo diga que para mí el coronavirus ha sido una bendición. En mi vida este parón ha sido una bendición. Yo sé que ha sido desastroso y que han muerto muchas personas y es cruel que yo diga que es una bendición, ¿no? Por todo lo que acontece, ¿no? Pero yo que trabajo con familias,
veo una dualidad. Veo por un lado familias, pues eso, que se han quedado en el paro, que están con un ERTE y que esa es una situación muy dura. Por otro lado, veo una bendición porque los niños por primera vez están pasando tiempo con sus padres como a Dios le gustaría. Está habiendo un tiempo de calidad en las familias, creo que los niños están siendo atendidos de otra manera, ¿no? Hablo en contextos donde los padres pues trabajaban muchas horas, donde los niños tenían muchas actividades extraescolares, donde tenían como una vida muy hiperactiva, ¿no? Que es lo que la sociedad realmente promueve, ¿no? Que estemos siempre ocupados y que estemos siempre con la mente puesta en alguna parte. Y pienso que este tiempo, como ha dicho Silvia, es un tiempo que Dios nos está dando para que observemos y nos paremos y reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Con el planeta también, con la naturaleza, ¿no? Que estábamos destruyendo. O sea, nosotros éramos un virus para el planeta realmente. O lo somos, no lo éramos, lo seguimos siendo si no cambiamos nuestra forma de actuar cuando todo esto acabe, ¿no? Entonces, yo le quiero pedir al Señor por estas familias, pero lo que quiero pedir es que el Señor les guíe en la gestión de lo que están viviendo. Es decir, si te está ocurriendo esto, ¿qué tienes que cambiar en tu vida? Si te has quedado con un ERTE, o sea, si en el trabajo te han hecho un ERTE, ¿qué es lo que el Señor te quiere mostrar? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambies? Porque yo creo que todo lo que Dios pone en nuestra vida es útil y que es necesario y que nos anima a buscar siempre cambios y que reflexionemos, ¿no? Sobre cómo estamos actuando. Entonces, bueno, pues que el Señor dé sabiduría a estas familias y mucha paz también y confianza en Él. Que la fe y la confianza crezcan. Y que esta frase de todo es útil y necesario llegue a muchas personas, porque todo sufrimiento es necesario para dar un salto. Amén. Sí. Entonces, bueno. Sí, la verdad que yo también sí quería, para mí así está siendo un tiempo donde yo he estado súper agobiado últimamente con 1000 cosas, muy materiales, muy de trabajo, muy tal. Ahora, por ejemplo, estoy en un ERTE, ha sido muchas situaciones, ¿no? Y bueno, pues saber que al final el dueño del reloj es Dios, y sin más. O sea, y es que hay que vivir con intensidad el momento y el dueño del reloj es Dios, nada más. Y en cuanto a mi familia, pues nuestros hijos, Ausi y yo, pues el mayor Daniel se quedó en Barcelona con muchas ganas de poder haber venido, pero le es imposible. Laura estaba súper emocionada estaba en Jerez de la Frontera trabajando en un centro de migrantes, haciendo las prácticas, y se tuvo que venir corriendo. Marcos tenía concedida una beca para irse a Estados Unidos el próximo año, en septiembre, no sabemos qué pasará. Entonces, al final, lo que me lleva es que Dios es el dueño del reloj, del tiempo, y nada más. Y ojalá todos, y me incluyo, aprendamos mucho, mucho, mucho de esto, y como decís antes, y que no volvamos a la normalidad. Que nunca se vuelva a la normalidad, porque era lo normal. Sí. También creo que es un tiempo para reinventarnos, ¿no? Y sé que para muchas personas no es fácil eso de reinventarse, porque todo depende un poco de tus pensamientos y le pido al Señor que nos llenen de pensamientos positivos, ¿sabes? Que nos llene verdaderamente que nos haga ser niños de nuevo, donde vemos la ilusión en todo. Donde realmente vemos cómo podemos construir una casa entre 2 sofás. Pues qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestra situación y que seamos creativos, ¿no? Que el Señor nos devuelva esa capacidad si la hemos perdido, porque todos la teníamos. De niños todos hemos hecho casas yo lo hacía con ladrillos en el parque, ¿no? O con lo que fuera. Entonces,
me da pena ver a familias que tienen una situación difícil, pero que se quedan en el sofá esperando a que esto termine y no se dan cuenta de que Dios les ha provisto de esas herramientas para construir algo diferente o algo nuevo. Amén. Que de verdad Dios ayude a estas familias, de verdad, es que... Que al menos les dé la lucidez de decir, no sé, que les haga ver las oportunidades, ¿no? Que no todo sea... Y en esa dirección yo también quiero pedirle a Dios que nos ayude a que no todo siga igual cuando acabe toda esta historia. Yo estaba hablando en el trabajo con gente de todas las cosas que estamos aprendiendo. Por ejemplo, cosas a veces muy, muy sencillas y muy tontas. Yo tengo que revisar los informes de los equipos técnicos y la costumbre que ellos tienen es que me sacan un informe, que es un montón de tacos así, me lo llevan al despacho, yo lo corrijo y se los devuelvo. Y ahora en este tiempo, como lo hago en casa, pues me lo mandan digitalmente y yo lo corrijo digitalmente y se lo devuelvo. La cantidad de papel que estamos ahorrando es una barbaridad. Y dices wow, la cantidad de... Yo vivo a 40 kilómetros de mi trabajo, son 80. Con los horarios que nos hemos puesto para no estar mucho tiempo, estamos contaminando tan poco en comparación a cómo lo hacíamos antes. Entonces hablaba con mis compañeros y digo, todo lo que estamos aprendiendo y que hemos mejorado para beneficio del planeta y de los demás, no podemos echarlo a la basura. Es decir, tenemos luego que sentarnos y ver qué cambios vamos a hacer que permanezcan porque han mejorado la situación, ¿no? Y ayer hablaba con mi hermano, ¿no? Y hablábamos de la situación de los que tienen pequeños negocios en el pueblo y tal, y que llevan ya tanto tiempo cerrados, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y qué pasaría si todos en el pueblo fuéramos a estos negocios y no tuviéramos que coger el coche e irnos al Quinto Pino al centro comercial, sino que fuéramos allí, a la frutería de aquí al lado, mi cuñada fue ayer y tal, y estos negocios podrían tirar para adelante. Ahora lo estamos haciendo, porque lo tenemos aquí cerca y tal, pues vamos a aprender de eso, ¿no? Entonces mi oración a Dios es que nos ayude a que todo lo que estamos aprendiendo que realmente no seamos igual, que no salgamos de esto igual, ¿no? Que si, yo qué sé, si de aquí a un tiempo la vacuna o tal y decimos, coronavirus ha desaparecido, ha pasado la historia, que no vuelva todo a como estaba antes. Ojalá que no. Y esa es mi oración también. Y me estoy acordando, hay una petición que ha enviado Pilar que a mí me ha tocado mucho, para que firmemos, para poder hacer algo, poner un granito de arena y ayudar a esos niños que están sufriendo abuso o violencia en sus propias casas. A mí me toca muchísimo ese tema y también, por favor, oremos por ello y firmemos. Hay una petición que ha enviado Pilar y creo que desde casa podemos hacer un poquitito, ¿no? Pero que el Señor tenga misericordia de esos niños. Y a lo mejor es algo que también Pilo y Juan Antonio a lo mejor están viviendo de cerca, que sabéis de casos. Sí. Y eso es muy, muy heavy, es muy duro. Por no decir tremendo. Yo, vamos, es que no puedo ni... Uf. Es tremendo. Los textos que hemos leído, había un versículo pequeño, no sé si la mitad, que decía ahí Jesús. Acércate más, David, porfa. Hasta que te veamos la oreja. Eso, pon la oreja, sí. ¿No? Ahí, la oreja. Ahí va. Uno de los textos que hemos leído dice, y Jesús, soplando sobre ellos, les dijo, reciben el Espíritu Santo. Entonces, esto es una acción que Él ya ha hecho su parte, ahora nos corresponde a nosotros hacer la nuestra y recibirlo. Entonces, mi petición va por ahí, que nosotros como creyentes, que el Espíritu Santo que Él nos ha dado,
para que podamos hacer realidad todo lo que esté dentro de nuestras manos. Hay cosas que se nos escaparán, pero hay cosas que podemos hacer y hay otras que, como hemos un poquito dilucidado sobre el tema de perdonar pecados a otros, hay cosas que podemos hacerlas con Él y por medio de Él. De una realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Sí. Amén. Yo me uno a esa oración de David. Sí. Amén. Y también orar por las personas que están solas en casa. Me acordará de mi madre está sola y bueno, pues mucha gente está solos en casa, no han querido irse con los hijos por el miedo que tienen a contagiarse y bueno, pues tenerlas en oración también porque están pasando muchos momentos de soledad. Amén. Rubén, ¿has podido ver más a tu padre? Bueno, no hemos vuelto a hacer otra videoconferencia, solo hemos recibido llamadas y creo que compartí con la comunidad un vídeo que nos mandaron donde él aparece, salió en la televisión y la verdad bailando. Bueno, no bailando, estaba sentado tocando las palmas. Ah, bueno, tenían allí una fiesta, había algunos mayores que estaban bailando y toda la gente ahí disfrazada con su disfraz de astronauta necesario alrededor de ellos animándolos. Entonces, bueno, estamos muy contentos por eso. Y nada, nos dicen que él sigue bien, recuperando autonomía y movimiento, que es lo que más nos preocupaba. Entonces, ¿cada cuánto tiempo le hacen la prueba si tiene o no tiene el virus todavía? Es que como se le hicieron en el hospital y dio todavía positivo, normalmente esperan unos 10 días. Y ya nos dijeron ayer que están haciendo otra vez. Se ve que cada cierto tiempo hace. Entonces, si en esta tanda a él ya le da negativo, vimos ayer un vídeo de lo que hacen si te dan negativo. Entonces, lo mandan, le hacen una limpieza total, lo mandan a una zona, la ropa, tal, y ya sale por la zona limpia del hospital y vuelven a casa. Entonces eso puede ocurrir. Vimos ayer un vídeo del primero del Hotel Alcora que ya ha salido. Entonces nos dijeron, estamos haciendo las pruebas, cuando le llegue a él, las hacen y tardan unas 48 horas, creo, o 24 horas, 48 en los resultados. Y claro, son 2, y las 2 tienen que dar el mismo resultado para que salga. Pero bueno, a lo mismo va a decir que no se quiere venir, porque con la que tienen allí montada, con la tele, la sala, música, no sé qué, vamos, estamos contentos por eso, la verdad es que eso es una bendición. Qué bien. Cuando le diga que llega a su casa y no puede salir y no va a haber tanta movida, con lo bien que estaba yo allí en el hotel. Menos mal que Damari no ha venido, que van a ser las 2. Hasta 6 minutos. Es verdad. Bueno. Oye, y también entonces podríamos pedir por todas estas personas que están trabajando con los enfermos contagiados, porque son realmente un regalo. Sí. Vosotros, los que habéis tenido familiares enfermos, lo habéis experimentado y para que no decaiga su ánimo, para que el Señor les siga dando fuerza para poder sostener a esas personas que están enfermas y que el Señor les cubra también. Sí. Acordaros de Adriana, que es la enfermera que estuvo cuidando tanto a mi madre y mis hermanos. ¿Me oís? Sí. No te oímos, David. Acércate un poco la oreja. La oreja de agujerito. ¿Os acordéis de Ariana, la enfermera que estuvo cuidando tanto a mi familia, mi padre y mis hermanos, que cogió el virus y está en casa de baja y de pronto está con muchísima fiebre y de cuerpo y tal, pero está pasándolo en casa. Muy bien. Su familia también lo tomó, ¿no? Porque yo estaba orando por la familia de ella. Sí, su familia también estuvo. De hecho, su padre fue compañero de David. Ajá, wow. Pues
Sí, yo me acuerdo, estoy orando por ella constantemente, pero no por ella, sino por la familia. Entonces, al decirme eso, añado que bien, pues oramos ahora por ella también, que el Señor la ayude. Y un hijo de un primo mío también lo ha cogido y está en el hospital de Úbeda muy mal. Tiene un trombo en el pulmón. Ha estado a morir. Pues oramos por él también, que el Señor le ayude. Amén. Pásanoslo por el WhatsApp, por fin. ¿Vale? Yo no sé si habéis estado escuchando algunas transmisiones en vivo, pero diferidas, de Juanjo y su mujer. No sé si lo habéis escuchado, que hablan de un cambio de era, de prepararnos para el nuevo cambio de era y tal. Y la verdad es que hay muchos círculos espirituales donde se habla de esto, de que ahora como que esto nos va a empujar hacia el inicio de una nueva era, ¿no? Una nueva era de una toma de conciencia, de todo lo que hemos estado haciendo mal y replantearnos como seres humanos y tal, y buscar un equilibrio con todos los demás seres que conforman la Tierra. Y me llama la atención porque yo creo que tiene mucho sentido para nosotros, y pienso que realmente va a ser un despertar y quiero pedir oración por nuestro papel allí, en esta nueva situación, si realmente se va a dar este cambio de era, en este nuevo escenario, cuál va a ser nuestro papel, no sé, quiero pedir para que el Señor se haga presente y muchos le puedan ver, porque creo que espiritualmente pues, se mueve mucho en muchas direcciones. Y pienso que debemos estar ahí presentes y ocupando el lugar que el Señor quiere que ocupemos en este nuevo escenario, ¿no? Esta nueva oportunidad de rehacer las cosas y de mostrar su reino. Amén. Sí. El Señor nos ayude. Chicos, yo me voy a ir porque los niños me mandan ya... Tomamos el pan y el vino y Vale. finalizamos. Y así lo tomamos contigo también. ¿Quieres? El Señor dijo que lo hiciéramos en memoria de Él y así lo vamos a hacer. Otro que lo he hecho, después digo que toma cuenta que podemos. Vamos a comer el pan y el vino. Aleluya. Papá es un mentiroso, es mi pan. Y la mía es un mentiroso. No, que este gato toma. Bueno, las dos. Hoy hemos redimido más el tiempo, ¿no? Otra vez nos estaba dando cerca de las 3. Pues qué placer veros, de verdad. Totalmente. Qué bien. A nosotros nos ha gustado verlos. A Rebeca teníamos 3 o 4 años que no la veíamos. ¿Tanto? ¿Hacía tanto, Iván? Yo creo, desde que falleció mi mamá en el 2016. ¿Cómo pasa el tiempo?
A Daniel y Auxi tenemos, de no los vemos 2 años, 2 veranos. Dos veranos, sí. Y con Daniel la última vez que hablamos sería antes de Navidad o algo así, el año pasado. Quizá. Bueno, imagínate, Raúl y Elena no lo veíamos. Wow. Lo veo con su curva ahí, con su YouTube ahora que envía. Dando la curva ahí, dándole con un martillo a la curva para que baje. A ver si baja. Y nada, a Silvia sí, a Rubén, a Pilo, lo habíamos visto. Nos vimos antes de venir en enero. Sí. Gracias a todos. A Pilar sí que no la veíamos. A David estuvo en diciembre aquí en Málaga. ¿Lo viste tú? Yo no lo había visto. Eso. Así que de verdad que es un privilegio y un placer. Nosotros, bueno, aquí seguimos. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, no sé si sabíais, estamos en un proceso de mudanza, Daniel. A lo mejor no lo sabíais, Raúl. No. Bueno, yo empiezo el 1 de mayo aquí en casa, un trabajo nuevo en Ámsterdam. Solo que empiezo aquí en casa y el proyecto es irnos allí cuando pase Wow, qué bien, Iván. Ámsterdam. Sí. Un buen traslado, ¿no? Sí, ha sido el cliente para el que trabajo, me ha hecho una oferta y bueno, hemos orado y mira, entre los niños y buscar algo de, bueno, sobre todo los niños, para que aprendan otro idioma o tener... Y vamos a probar, vamos a ver. Qué bonito. Bueno, qué bien. Guay, Sí. Nada, familia. Seguro que sí. Y qué valiente. Qué precioso. Ya os contactaremos para hacer intercambios de casa en verano. En verano, Cuenta con nosotros, ¿eh? Cuenta con nosotros. No, Pero yo... la de Juan Antonio y Pilo está, no perdonadme, pero la de Juan Antonio y Pilo está entre las primeras, ¿eh? Cuando Piscinita del Betty, a ver yo. Yo en la nueva etapa iré, pero en burro, para no contaminar a Ámsterdam. Tenéis que avisar con tiempo. Vaya. Sí, porque es largo, es largo. Mejor en caballo, Rubén. Ustedes reír, pero los que traían las primeras Biblias venían en burro, ¿eh? Eso es verdad. Venían desde Rotterdam, donde estaban imprimiendo la Biblia, a Santiponce. En Salamanca tenemos una calle dedicada ¿a quién? A uno de los que venía trayendo Biblias, a un copoltor en burro. Ajá. ¿A quién? No me acuerdo el nombre ahora. Pero ¿Julianillo Hernández? ¿Eh? Hay un tal Julianillo que venía a Santiponce. No. Julianillo Hernández, no. No, pero sí tiene algo que ver con eso la historia. Sí, tiene algo que ver con lo de Julianillo. Además, creo que fue alguien que tradujo la Biblia al idioma de los gitanos o al dialecto de los gitanos o algo así. No sé, no me acuerdo quién era. Yeah. Dama que no está dando. Está María conectada. Bueno, como familia, está grabando esto, Hasta luego. está grabando esto, así que se lo mandaremos a los que no han podido, que han faltado mucho. Mara, Víctor, Eva, Lievana y Juan tampoco se han conectado. Víctor está mal de las cervicales, así que oréis por Ah. él. Mara no se ha podido conectar. Víctor, de Mara. Vale. Que Mara dice que está ahí cuidándolo y con toda la casa, ¿vale? Sí, por favor. Eva, pues parece que ya está en casa con Olivia y tal. Y Sara me mandó un mensaje esta mañana de que había estado trabajando y estaba descansando. Y Maca también ha puesto algo, Maca y Abraham, de que no se han podido conectar porque estaban a tope. Dijo Cabe y Antonio con el papi y no tenían cobertura allí para tal. Entonces por eso han faltado mucho. ¿Sabes? Pero les mandamos saludos, hemos echado de menos. Que lo van a ver luego. Bueno, ya me familia. acuerdo el nombre, yo os lo digo, Jorge Borro. Jorge Borro, sí. Soy un premio. Yo no tengo ni idea, pero digo, claro, Jorge. Pues ese. Bueno, familia, Dios los bendiga. Bueno, besito. Chao. 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 Hasta luego. Hasta luego. Adiós.